Listo, ok. Comenzamos exactamente en este momento. Está con nosotros un colaborador y amigo de muchos años, el profesor Guillermo Moreno, profesor de la Universidad Distrital, egresado de la Universidad Nacional, y entonces pues me parece que podría ser de buen recibo que yo hiciera algunos comentarios iniciales. Les voy a compartir el texto de una parte del texto de Marcuse, que lo están viendo ya ustedes en pantalla, en donde Marcuse hace una exposición, ya no del contexto social y de la situación, digamos, general de Europa y de Alemania del momento y de las discusiones económicas y sociales, sino de la intimidad de la discusión filosófica. Entonces simplemente voy a hacer dos o tres comentarios. Uno, primero, pues Marcuse y la Escuela de Frankfurt en general se ocuparon, como ustedes lo saben muy bien, del asunto relativo a la influencia, sin duda, de uno de sus iniciadores, que es Kant, pero lo central lo ubica Marcuse en la disputa con el empirismo inglés. Entonces, el texto dice así, para Guillermo, que está recién llegando, nosotros hacemos cosas muy elementales, vamos leyendo el texto y vamos conversando, yo hago una exposición y luego hay una ronda de inquietudes y luego volvemos a leer otra parte. Hoy quisiera, antes de continuar con el texto de Hegel, leer un poco la versión de Marcuse sobre el papel que él cree tiene, desde su perspectiva, el idealismo alemán. Y por eso, ya lo ven ustedes, leen perfectamente el texto, ¿no? Todos están de acuerdo, están leyendo bien el texto, con la cabeza puedo entender que sí o no. Sí, señor. Sí, Bueno, señor, sí, señor. sí, la idea es apagar los micrófonos para no hacer interferencias sobre lo que se está escuchando. El idealismo alemán rescató a la filosofía del ataque del empirismo inglés, y la lucha entre ambos se convirtió no en un simple encuentro entre escuelas filosóficas diferentes, sino en una lucha por la filosofía como tal. Yo tenía siempre la imagen de que todos los filósofos que estaban vinculados a esta disputa eran más o menos los que uno conocía. Sin embargo, no solo el protestantismo funcionó como criterio para esa disputa en torno a la idea de la libertad y de la pérdida, digamos, frente al pragmatismo, frente al pensamiento de Berkeley, de Hume, de todos los filósofos ingleses. Uno imaginaba, y yo siempre lo imaginé y lo pensé así, pero luego me sentí sorprendido con el último texto sobre Heidegger, en donde allí también lo mirábamos cuando estábamos leyendo a Kant. Heidegger también entró en este debate en términos de cristiano, ahora católico, para discutir con el empirismo inglés. Dice Marcuse, la filosofía nunca había dejado de reclamar el derecho de orientar los esfuerzos del hombre hacia un dominio racional de la naturaleza. Un minuto, que es que están tratando de ingresar otras personas. A ver, ¿quién más está aquí? Ya, listo. ¿Quién más? Además. Bueno, ok. Decía yo que la filosofía nunca había, leyendo el texto, dejado de reclamar el derecho de orientar los esfuerzos del hombre hacia un dominio racional de la naturaleza y la sociedad, o de fundar esta reclamación en el hecho de que la filosofía elaboraba los más altos y generales conceptos para conocer el mundo. Y cita Marcuse a Descartes. Con Descartes, la situación práctica de la filosofía asumió una nueva forma que concordaba con el rápido progreso de las técnicas modernas. Anunciaba una filosofía práctica por medio de la cual, conociendo la fuerza y la acción del fuego, del agua, del aire, las estrellas, el cielo y todos los demás cuerpos que nos rodean, somos capaces de emplearlos en todos los usos para los cuales se adaptan y convertirnos así en dueños y señores de la naturaleza.
Bueno, pues este texto, quienes quieran lo podemos ahora circular en PDF, así que no más que esa introducción me parece que podría ser de buen recibo en el sentido en que permite darse una idea de otra de las fuentes fundamentales de la disputa, ¿sí? No solo la influencia que pudo tener el luteranismo y la noción de libertad, en el sentido de que frente y cabe a los modos como la cristiandad católica se organizaba en la oración y la iglesia y la confesión y la Eucaristía, muy al contrario, los protestantes, que no dejan de ser tampoco tan radicales. Se sabe que, por ejemplo, Kant, en el trabajo que hizo Cassirer, reseña pues que al pobre Kant, por su mamá, por culpa de su mamá, no solo lo llevó a estudiar en la universidad o en el instituto donde trabajó, creo que era Federico Guillermo III, en el Fridericianum. Allí también Kant tuvo la necesidad de volverse impulsado también por el pietismo, ¿no? Por el momento que aquí creo que tengo alguna persona que quiere entrar. Sí, exacto. Entonces, listo. Decía que simplemente también el idealismo alemán había estado involucrado en esta disputa frente a la diferencia religiosa que tenía con el cristianismo. Mientras unos cantaban en la iglesia y leían, y cada uno de los individuos se interesaba por entender qué decía la Biblia, el cristiano católico de España y de Francia estaba más interesado en que que hacía la ceremonia, el padre de la iglesia, que hacía la misa, explicara, ¿no?, la Biblia. Esas diferencias que parecen ser simples marcan una cantidad de elementos bien importantes para el desarrollo de la noción de libertad, que brincando cosas termina por ser la ilustración, y esa ilustración convertida también en la música y en el arte, en el romanticismo, ¿no? Ese tipo de estructuras que parecen tan sencillas terminaron por crear, ¿no?, todo lo que es Novalis, Schlegel, y todos los artistas y literatos, fundamentalmente en la música y en las artes, más allá de Goethe, más allá del mismo Hegel, que tenía ciertas diferencias y objeciones con el mismo romanticismo en general. Pero bueno, volvamos al texto de Hegel. Entiendo que lo están viendo. Ya habíamos leído una buena parte. Yo supongo que esta parte ya la teníamos relativamente organizada, y la segunda también, o sea, este párrafo también ya lo habíamos evacuado. Entonces, continuemos. Si usted quiere, Eduardo, léase esa parte, tratándose además desde aquí. ¿Usted lo está haciendo con el teléfono o con el computador? Porque los que tienen el computador tienen más posibilidades de leer con facilidad. Yo lo estoy haciendo desde el teléfono. Ah, no, entonces mejor leo yo aquí. Listo, profe. Cualquier cosita, pues ahí yo le colaboro. Listo. Tratándose además de uno de esos conglomerados de conocimientos que no tienen derecho a ostentar el nombre de ciencia, vemos que una plática acerca del fin perseguido y de otras generalidades por el estilo no suele diferenciarse de la manera histórica y conceptual en que se habla también del contenido mismo de los nervios, los músculos, etc. Y uno siente ya en esta presentación inicial del prólogo de Hegel que en realidad la molestia está aquí precisamente con esa versión del empirismo, casi como si estuviera describiendo. Claro, el ejemplo es para la anatomía, pero podría ser como una bodega de un almacén cualquiera de venta de abarrotes, en donde está el arroz, el maíz, el trigo, la cerveza, el pan, etcétera.
que no da para simplemente una enumeración y que ese tipo de exposiciones, y tratándose de la filosofía, vale decir, o debe entenderse, no puede ser expuesta con una simple enumeración de cosas, pues porque no se trata de precisamente de eso. Entonces, ya hemos visto cómo Hegel tiene urticaria por tratar de explicar eh, la necesidad de un prólogo en donde él dé su punto de vista, por un lado, en donde él manifieste la tendencia de su pensamiento, pues porque ya lo habíamos visto en la primera sesión. En realidad, si uno mirara con cuidado y ya con alguna idea sobre su obra general, en realidad él no estaría interesado en presentar un punto de vista, sino en presentar todos los puntos de vista y que eso no se haga desde un prólogo, sino que muestre su desarrollo, es decir, que muestre su proceso, su devenir en la misma exposición. Además de uno de estos, perdón, sigo leyendo acá, la filosofía, por el contrario, se encontraría en una situación desigual si empleara este modo de proceder que ella misma muestra que no sirve para captar la verdad. Y entonces comienza una escena muy interesante y es que la verdad no se capta con la simple enunciación de las partes, ¿no? Decía yo que yo imaginaba cuando leía este texto como una especie de catálogo de tienda o de bodega, donde están todos los artículos en las estanterías y que no basta con, la realidad no sería la suma de todos esos elementos, sino que la filosofía no podría, porque estaría en una situación desigual, pues porque perdería la noción de verdad, que sería su síntesis, su cualidad unificada. Del mismo modo, la determinación de las relaciones de una obra que una obra filosófica cree guardar con otros intentos en torno al mismo tema suscita un interés extraño y oscurece aquello que importa en el conocimiento de la verdad, y vuelve y enfatiza ese aspecto, ¿no? Cuando arraiga la opinión del antagonismo entre lo verdadero y lo falso, y entonces aquí va a mostrar una cosa que va a ser, diría yo, sorprendente, porque, bueno, ya hemos visto cómo en Kant la investigación se vincula fundamentalmente y se origina por el análisis de las determinaciones. Dicho de manera muy sencilla, a Kant le importa mucho el estudio de los juicios. ¿Cómo es que juzgamos? Sí, ¿por qué decimos que algo es verde? ¿Por qué decimos que algo es grande? ¿Por qué decimos que algo es bonito? Y todo ese tipo de estructuras de designación, Kant las investiga y las averigua como si fuera un problema fundamentalmente ya no de los contenidos de la naturaleza, sino del modo como funciona la conciencia. El entendimiento tiene la capacidad de producir parte del resultado. Ya hemos dicho que aquí con Kant, que es nuestro antecedente en trabajo, la objetividad final, si es que esa se puede plantear de esa manera, constituye el resultado de la subjetividad, por lo menos de una buena parte. Hace unos 3 o 4 días me puse a mirar algunas de las conferencias de los colegas de la Universidad Pedagógica que tienen el manejo de la universidad y del Departamento de Filosofía. Y me impresionaba mucho que utilizaron una cantidad de conferencistas y conferencias en torno al principio de individuación, que es un tema y un capítulo muy importante de la tradición cristiana católica, fundamentalmente del grupo de Agustín. Agustín fue uno de los filósofos, digamos, más interesantes en el sentido de que trató de que el conocimiento de Dios no se diera por la fe, sino que se diera fundamentalmente por la razón. Es decir, hay que razonar, pensar el problema de la existencia de Dios, y de esa manera Dios no es en ningún caso un objeto de fe, sino un objeto de denunciación. Un minuto, que aquí aparecieron otras personas que llegaron tarde, y entonces
Joana, que acaba de entrar. Bueno, listo. Decía que fundamentalmente el interés de Kant es el demostrar que hay una nueva metafísica o que la metafísica estaba mal fundamentada en Aristóteles y que realmente la fundamentación metafísica tendría que hacerse fundamentalmente desde el estudio de la razón y ella en su condición pura como una especie de estructura productiva, de fuerza productiva, si me cabe el término, que permite que la organización del tiempo y el espacio, por un lado, más la capacidad que cumplen las categorías y el esquematismo y todas las síntesis que se van dando allí, hacen configurar o configuran una manera particular de objetividad que proviene de la subjetividad. Pues bueno, ya eso está en el acervo hegeliano, es decir, ya Hegel ha entendido precisamente eso, pero ahora se va a ocupar precisamente de la opinión de antaño que se arraiga en la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Y esto es como el camino de entrada a la versión final que da Hegel sobre que la sustancia no puede ser expresada, la verdad no puede ser expresada simplemente como sustancia en el sentido tradicional aristotélico y escolástico, sino también y fundamentalmente como sujeto, es decir, lo que yo acabo de decir de Kant. Es decir, que la subjetividad cumple una labor extraordinaria de fuerza intelectual productiva en la configuración de la objetividad. Esto también me obliga a volver sobre un punto que yo había comentado recién en alguna de las sesiones, sobre la discusión incluso que hace el mismo Heidegger, que es una discusión típica de los alemanes, que ni Kant ni Hegel son teorías del conocimiento. No es, y en general los cristianos católicos y los profesores de las universidades nuestras, incluso las públicas, hacen creer que tanto Kant como Hegel son unas teorías del conocimiento, incluso hacen vivir la ficción de que la fenomenología es algo así como una teoría que va desde lo inmediato indeterminado, desde el mundo natural, el mundo casi que de los primitivos, de los hombres arcaicos, hasta llegar a las últimas etapas del conocimiento en el, digamos, claro, en el contorno de la cultura europea. Permíteme que tenga un ruido acá. Entonces, cuando arranca este texto, habría que mirarlo con mucho cuidado porque mi intención es que miremos al leer el texto, claro, con la dificultad de que la traducción puede tener problemas, pero el texto dice, cuando arraiga la opinión del antagonismo entre lo verdadero y lo falso, dicha opinión suele esperar también ante un sistema filosófico dado o el asentimiento o la contradicción, viendo en cualquier declaración ante dicho sistema solamente lo uno o lo otro. No coincide la diversidad de los sistemas filosóficos como el desarrollo progresivo de la verdad, sino que solo ve en la diversidad la contradicción. Y aquí ya comienza a ser muy interesante. Bueno, podría uno hacer muchos apuntes. Uno, ¿cuál es la relación y la diferencia entre Descartes y Kant? Bueno, hay, claro, relaciones y también algunas diferencias, pero bastaría con tratar de determinar con algún detalle yo pienso que Descartes, desde siempre lo hemos planteado de esa manera, fue quien pudo determinar con cierto nivel no de precisión ni de detalle, pero que alcanza a dibujar aquella fórmula en que Descartes dice: la cabeza no deja de molestarme, de generarme conflictos y contradicciones, y esas contradicciones son las que recoge tanto Kant para hablar de la capacidad de la subjetividad como para hablar de las antinomias, ¿no? Bueno, pues aquí se hace un momento más, un nuevo nivel, en donde Hegel dice que no existe realmente una contradicción entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Y por eso pone aquí, y esto no es muy usual,
en los filósofos alemanes, mucho menos en los que crearon el idealismo alemán, la presencia de ejemplos, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos uno bellísimo que dice: el capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquel es refutado por esta. Del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí de la planta, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella. Estas, y aquí introduce un elemento muy interesante, formas, no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles. Bueno, tenemos que recordar que el prólogo es Profe, una vez. Sí, una pregunta. O sea, que lo que quiere decir ahí es que se van superando de cierta manera. sí, que normalmente cuando uno dice, no sé si ustedes han visto a todos los profesores de filosofía que en general dicen: no, eso está superado, eso era falso. Los marxistas hablan de Hegel con una naturalidad espantosa y se refieren a Hegel como, sí, como un problema de método, ¿no? Como si Hegel le hubiera entregado en el bolsillo, pues como la cartilla general de cómo debe pensar los problemas para ahora hablar de la sociedad. Bueno, algo de eso puede ser en parte cierto, pero en general no se trata de que Hegel sea falso, porque bueno, entre otras, Hegel es falso desde la perspectiva de la gente que dice que Hegel era el representante del prusianismo, ¿no? Era el amigo personal del príncipe prusiano. No es verdad. Ya sabemos, Jack Donne hace una cantidad de disquisiciones que recomendamos leer, donde se muestra cómo primero Hegel no era bien recibido y segundo Hegel tampoco consideraba al noble como una persona importante, ni siquiera útil, lo consideraba un ocioso. Y en alguna parte leí, yo recuerdo hace unos días, donde se decía que Hegel planteaba, creo que fue en Félix Duque, que decía que en un texto que se llama La Restauración, donde decía Félix Duque que que Hegel había organizado una formulación muy incómoda, porque decía que lo que más podía hacer un príncipe era ponerle las tildes a los documentos que los demás que estaban allí hacían para el gobierno del territorio. Bueno, pues sí, claro, de alguna manera lo que sucede es que aquí está puesto en sencillo una tradición de que algo es falso y algo es verdadero. Para Hegel esto no es precisamente el modo como debe exponerse la verdad filosófica, sino que, entre otras, él hace una cantidad de apuntes, y los vamos a mirar a la parte ya final del texto, donde dice que la ignorancia no puede ser simplemente suprimida, sino que la ciencia tiene que explicarla. Y si no la explica, pues entonces simplemente no va como ciencia. No sería una ciencia si ella no es capaz de explicar los niveles, se supone, más elementales del pensamiento y de las determinaciones que el hombre hace sobre las cosas. Profe, Pero otra pregunta. sí, Esos niveles de que se van de cierta manera pasando, ¿cierto? Se pueden volver a repensar una y otra vez y volver a analizar y volver a repensar. cuando Hegel hace la fenomenología, yo tengo la percepción de que él trata de organizar hasta donde él puede expresar el modo como se manifiesta el pensamiento, el saber de la humanidad, y trata de ponerlo como en unas especies de formas de estructuras de objetividad. Hay un texto que podría servir interesantísimo, que es la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, en donde él resume de otra manera esto que estamos mirando, iniciando. Que es las posiciones del pensamiento frente a la objetividad. Entonces sería el orden más o menos de las discusiones más gruesas de los grupos de pensamiento que ha tenido la humanidad para expresar la objetividad, ¿de acuerdo? Pero en este caso, lo importante es en el texto, para volver sobre el texto, que él está tratando de abrir la noción de proceso.
Estos son los capítulos que, entre otras, inician lo que luego va a ser un dolor de cabeza para quienes se dedican a las ciencias sociales, porque sencillamente es la noción de historia. De alguna manera aquí se está dibujando todo lo que va a ser la importancia de recoger todas las cualidades que están en juego y ponerlas de tal manera que aparentemente son excluyentes unas con otras, pero realmente constituyen la vía del desarrollo, la vía de, de lo que va caminando hacia el concepto, ¿sí? Bueno, pero dice, estas formas en la tradición, en la versión tradicional, no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan unas a otras como incompatibles. ¿Sí? Ahí es donde él considera la equivocación de la percepción de quien trata de explicar lo verdadero y lo falso, ¿no? Pero en su fluir dice, ahora él por su parte, constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos y mire el procedimiento que utiliza, de una unidad orgánica, en la que, lejos de contradecirse, son todos igualmente necesarios y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida del todo. ¿Sí? Entonces, no sé si hay algunos comentarios, estamos ya para casi terminar los minutos. Sí, quedan 6 minutos, podríamos hacer preguntas y luego volvemos nuevamente en la segunda etapa. Tomamos tintico, hacemos otras cosas, descansamos unos minutos mientras nos llega la fórmula. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profesor. Eh, Desde esta perspectiva, así como se está leyendo allí, podría uno decir que Hegel comienza como este tema de la filosofía de la historia, o si algún otro autor ya había más o menos abordado desde esta perspectiva, pues como este estudio de los diversos puntos de vista, no sé. Pues mire, yo no estaría tan seguro de mi afirmación, pero yo tengo la sensación de que con quien primera vez y de manera más organizada se formula una noción histórica es con Hegel. No sé si estoy equivocado, entiendo que hay un trabajo del mismo Kant, desde el punto de vista cosmopolita, que es casi el título del libro, hay una exposición sobre la noción de historia de Kant. Pero mi sensación fundamental es que es precisamente con Hegel, con quien se organiza, incluso con estos párrafos que constituyen la entrada al prólogo, que recuerden, es la segunda etapa después de que el editor le dijo que no se entendía nada. Sí, aquí con este texto que estamos mirando es como el adendum, el agregado, para que el libro no resulte ser un desperdicio, ¿no? Porque la gente lo había leído y no consideraban que fuera audible, entendible, ¿no? Es decir, era una cosa muy extraña, como le dijeron a ustedes los católicos de la pedagógica, que su tesis de grado era como de un esquizofrénico, ¿qué fue lo que dijeron exactamente? Que era un delirio, que Hegel es un delirio. Bueno, sí, pero podríamos mirar, dice, pero la contradicción ante un sistema filosófico o bien en parte no suele concebirse a sí misma de este modo, o bien en parte la conciencia del que la aprenda no sabe generalmente liberarla o mantenerla libre de su unilateralidad para ver bajo la figura de lo polémico y de lo aparentemente contradictorio momentos necesarios. Es como si hubiera cogido los temas de las antinomias de Kant y los hubiera convertido en tema de la exposición. Es decir, ¿por qué las antinomias juegan dentro del proceso? Porque sencillamente le produce una cierta curiosidad imaginar, ¿será verdad que todo lo que dijo Aristóteles es del todo falso? ¿Será verdad que del todo lo que dijo San Ambrosio, o no sé, o los mismos empiristas es finalmente una tontería? Tenemos que explicar en qué parte de la estructura del saber humano están esas simulaciones, por decir algo, a la pregunta de Eduardo. Lo que dice Hegel es que sencillamente es muy posible que en algún momento cualquiera uno se equivoque
en vez de hacer un concepto sobre algo, de una representación. O sea, que siempre está jugándose hacia adelante y hacia atrás, no siendo capaz de reconstruir la noción de proceso dentro de lo que está diciendo, y a veces recurre, como le pasaba a mi profesor de filosofía, que explicaba la filosofía con imágenes, ¿no? Con metáforas. O sea, no había una reflexión filosófica, sino más bien era como un asunto como de video, de imágenes retorcidas, de círculos y espirales que se movían, como por ejemplo la imagen tradicional de tesis, antítesis y síntesis. Usted nunca la encuentra en el texto de Hegel. Eso no está. Yo no sé de dónde sacaron eso y cuál sería el origen. Yo quisiera entonces, que ya estamos a 2 minutos de terminar, y en la segunda parte, si les parece, podemos oír al profesor Guillermo Moreno para que nos dé su opinión sobre estos primeros párrafos y poder hacer la sesión del día de hoy completa. Si les parece, quisiera tal vez en estos 2 minutos que faltan leer tal vez lo siguiente y terminamos ahí. La exigencia de tales explicaciones y su satisfacción pasan fácilmente por ser algo que versa sobre lo esencial. ¿Acaso puede el sentido interno de una obra filosófica manifestarse de algún modo mejor que en sus fines y resultados? ¿Y cómo podrían estos conocerse de un modo más preciso que en aquello que los diferencia de los que una época produce en esta misma esfera? Ahora bien, cuando semejante modo de proceder pretende ser algo más que el inicio del conocimiento, cuando trata de hacerse valer como el conocimiento real, se le debe incluir de hecho entre las invenciones a las que recurre para eludir la cosa misma y para combinar la apariencia de seriedad y del esfuerzo con la renuncia efectiva a ellos. Bueno, dejemos ahí, si les parece. ¿En cuánto tiempo venimos, profe? En 2 minutos, creo, o algo así. Ah, listo. Listo, breve. Usted nos envía el link, ¿verdad, profe? ¿Cuál? El link de los... De la siguiente, de la... Sí, claro. Por supuesto. Listo, profe. Ok, listo. Listo.